En el Caribe en 2024, la familia de Tom navega en su yate. Hoy es el 13º cumpleaños de su hijo Ben, por lo que los cuatro decidieron relajarse y descansar. La hija, Kathy, está tumbada en la cubierta disfrutando del sol. Tom le enseña a Ben a pescar en la popa, mientras que su esposa, Julia, se sumerge en el agua. Todo parecía perfecto, pero justo cuando Julia nadaba, de repente sintió que algo la tocaba, y acto seguido, una fuerza extraña la arrastró hacia abajo. Se asustó de inmediato y luchó por pedir ayuda a su familia. Por suerte, Tom se dio cuenta a tiempo de que algo iba mal, acercó el barco hasta donde estaba su esposa y de un salto logró rescatar a Julia. Al regresar al barco, Julia seguía asustada y no tenía claro qué había sido eso que la atacó. Con la llegada de la noche, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Ben. De repente, el novio de Casey la llamó por videollamada. A través de la pantalla, Casey notó detrás de él el cielo cubierto de nubes, relámpagos y truenos, sensación inquietante. Pero antes de que pudiera preguntarle más, la señal se cortó de repente. Casey no tuvo más remedio que llevar la computadora con su padre para pedirle ayuda, pero inesperadamente también comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Muchas ballenas nadaban en grupo hacia la costa. Tom explicó que las ballenas se orientan usando el campo magnético de la Tierra y que tal vez la tormenta lo había alterado, haciendo que perdieran el rumbo. Pero justo cuando todos especulaban, una ballena de repente chocó contra la parte superior del barco, dañando el motor e impidiendo que pudieran moverse. Por suerte, se detuvieron en la ruta de navegación, así que solo debían esperar un barco. Pero antes de que pudieran respirar, el radar detectó algo llegando rápido. La familia salió de la cabina para investigar y, para su sorpresa, vieron cómo un meteorito rompía la oscuridad, arrastrando una larga estela de fuego antes de caer al mar. Luego, otro meteorito apareció justo detrás, aún más cerca y con mayor fuerza. Tom se puso nervioso e intentó conducir el barco para escapar, pero por más que lo intentaba, el yate simplemente no podía avanzar. Para empeorar, un meteorito se dirigió hacia ellos, pero pasó sobre sus cabezas y cayó al mar. Entonces, los cuatro estaban aterrados. No sabían qué hacer, así que pudieron esconderse en la cabina, cerrar puertas y ventanas, ponerse chalecos salvavidas y rezar para sobrevivir. El viento y las olas se volvían más fuertes. Casey no podía dejar de vomitar y Julia sangraba por la nariz. La familia, tambaleándose, se adentró más en el interior para refugiarse y la desesperación aumentaba. No saben cuánto tiempo pasó, pero finalmente la situación se calmó. Tom fue el primero en salir y, para su asombro, presenció una escena que desafiaba la lógica. Toda el agua del mar había desaparecido sin dejar rastro y lo único visible era el lecho marino desnudo, con algunos pececillos varados que atestiguaban que allí alguna vez hubo un vasto océano. Cuando logró recuperarse del asombro, Tom empezó a pensar en qué debían hacer a continuación. Sacó la brújula y descubrió que el campo magnético estaba completamente alterado. El norte y el sur se habían invertido por completo, lo que significaba que el mar se había convertido en tierra y la tierra en océano. Sin embargo, esa idea era demasiado fantástica. Lo que realmente importaba en ese momento era cómo sobrevivir. Julia recogió la comida que quedaba, Tom reparó el walkie-talkie e intentó ponerse en contacto con el exterior. Ben colocó un grupo de globos en lo alto para poder atraer a otros sobrevivientes. A medida que Tom aumentaba la potencia, el walkie-talkie volvió a encenderse y tras mucho tiempo se escuchó una voz humana. La persona al otro lado dijo que era Nava, un explorador de aguas profundas, y que durante el desastre estaba operando un submarino, por lo que logró sobrevivir por suerte. Luego, también confirmó la suposición de Tom. Efectivamente, la inversión del campo magnético fue la causa de que el océano inundara la Tierra. Pero después mencionó que, según los datos, en una semana el campo magnético volverá a la normalidad y para entonces toda el agua del mar regresará, por lo que aconsejó a Tom que subiera a un lugar alto lo antes posible. Pero en tan solo 7 días era imposible que la familia pudiera salir del lecho marino. Tom esperaba poder refugiarse en el submarino de Nava. Julia también aprovechó para suplicar, explicando que era doctora y pidiéndole a Nava que salvara a los 2 niños. Estas palabras lograron conmover a Nava, quien voluntariamente les dio sus coordenadas. Tom rápidamente las marcó en el mapa y calculó que podrían llegar en 2 o 3 días. La pareja soltó un suspiro de alivio, sintiendo que la esperanza de sobrevivir estaba justo frente a ellos. Decidieron descansar una noche en el barco para reponer energías y emprender el viaje al día siguiente. A la mañana siguiente, Julia y Casey organizaron la comida. Tom estaba en la cubierta observando el entorno cuando de repente vio a un hombre tambaleándose hacia ellos, armado y acompañado de un perro de caza. Al ver que había otro sobreviviente, Tom se emocionó de inmediato y se acercó saludando, pero el hombre no respondió, solo fijó la mirada en la cantimplora que Tom tenía en la mano. Al observar el aspecto desaliñado del hombre, Tom no pudo evitar sentir compasión y le entregó la cantimplora.
Julia, que estaba en el camarote, vio la escena y se acercó para dar la bienvenida, pero tras beber el agua, el hombre de repente derribó a Tom de un puñetazo, luego tomó un arma y le atravesó brutalmente el abdomen y sin mostrar emoción, apuñaló también su garganta. La aterradora escena dejó a Julia horrorizada. No podía creer que su esposo hubiera muerto tan trágicamente delante de sus ojos. Llena de miedo, salió corriendo, pero el hombre ya había acabado con Tom y tomando el arma, la lanzó con fuerza. Por suerte, solo logró herir el brazo de Julia. A pesar del dolor, ella aguantó y volvió al camarote. Cerró la puerta con llave. Sus hijos se escondieron bajo los asientos. Le dio a Casey una pistola de bengalas para defenderse. Tomó un cuchillo y se ocultó abajo. En ese momento, el hombre ya había derribado la puerta del camarote y devoraba la comida para luego buscar a Julia. Al abrir la puerta, vio que la habitación estaba vacía. Julia ya había escapado al exterior del barco por el agujero, escondiéndose debajo, sin atreverse a respirar fuerte, logrando así engañar al hombre que asomaba la cabeza para buscarla. Pero justo cuando estaba a punto de irse, el perro de casa del hombre saltó sobre ella de repente. Sin otra opción, Julia no tuvo más remedio que levantar el cuchillo y defenderse. El hombre, al oír el ruido, salió del camarote y vio a su perro tendido en el suelo, sintiendo tristeza. Julia aprovechó para rodear hasta la proa del barco y entró por la ventana rota de la cabina de mando. Ella avanzó con sumo cuidado, con la intención de llevarse a sus hijos y escapar, pero fue derribada de un golpe por el hombre. La muerte de su perro hizo que el hombre enloqueciera por completo. Puso el pie sobre la muñeca de Julia, obligándola a soltar el cuchillo del dolor y luego la agarró del cuello con fuerza, intentando quitarle la vida. Al ver que su madre iba a morir, Casey bajo el asiento no pudo contenerse. Se levantó, apuntó al hombre y con valor apretó el gatillo. El impacto hizo retroceder al hombre, pero también causó un feroz incendio en la cabina. Julia no perdió tiempo, ayudó a sus hijos a escapar y fue a la habitación interior. Mientras distraía al hombre, tomó también el mapa con la ubicación de Birnava, que era su única esperanza de sobrevivir. Al llegar al exterior, Ben, lleno de tristeza, se abalanzó sobre el cuerpo de su padre, suplicándole que despertara. Julia y Casey también estaban sumidas en el dolor, pero justo cuando los tres lloraban desconsoladamente, Julia vio de reojo que el hombre salía de entre las llamas. Su tristeza fue reemplazada al instante por el miedo, y tiró con fuerza de Ben, que no quería irse, llevándose a sus hijos para huir lo más lejos posible. Los tres corrieron desesperados hasta una estrecha grieta. Casey quiso convencer a su hermano de beber un poco de agua, pero Ben seguía sumido en el dolor y no le prestó atención. Esto hizo que ella perdiera la paciencia y finalmente expresara el reproche guardado en su corazón, culpando al globo en el aire de atraer al hombre y por lo tanto de la trágica muerte de su padre. Al oír esto, Ben se quedó atónito, dándose cuenta de que él era el verdadero culpable. Julia, al ver la situación, se apresuró a consolar a su hijo, recalcando que la muerte de su padre no era por él, que el verdadero demonio era ese hombre. Mientras hablaban, el hombre los había alcanzado, así que los tres no se atrevieron a perder tiempo y tuvieron que huir. En el camino, Ben vio un tiburón martillo varado y, curioso, extendió la mano para examinarla, pero ese hombre que no dejaba de perseguirlos apareció de nuevo en la esquina y el corazón de Julia volvió a encogerse. Tirando de su hijo, los tres corrieron a grandes zancadas, cruzando el lecho marino seco, rodeando un pantano con bidones tóxicos y pasando por una montaña de basura llena de cubos de plástico. De repente, Julia notó que el rostro de Ben estaba pálido y vio que había vomitado mucha agua, así que decidió que descansaran un momento allí. Al sacar la cantimplora, descubrieron que solo quedaba un último sorbo de agua. El rostro de Casey mostró culpa al admitir que, después de beber, se le olvidó apretar bien la tapa. Esto enfureció a Julia, quien empezó a quejarse sin parar con su hija. Casey, por su parte, se mostró pesimista, convencida de que estaban condenados a morir. Madre e hija estaban llenas de ira y pronto comenzaron a discutir. Julia decidió ignorar a su hija y siguió el camino con su hijo. Casey tampoco se atrevió a quedarse atrás y apretando los dientes lo siguió. Cruzaron una montaña alta y descubrieron, al otro lado, un avión estrellado. Al ver cómo el sol comenzaba a ponerse en el oeste, Julia decidió pasar la noche en el avión. Abrió la puerta de la cabina con fuerza y un olor húmedo la envolvió. El interior estaba lleno de tierra y algas marinas, pero con la noche a punto de caer, este ya era el lugar más seguro. Los tres soportaron la incomodidad y buscaron un lugar para descansar cada uno por su cuenta. A medida que sus emociones se calmaban, Julia comenzó a contarles a sus hijos la historia de cómo se enamoró de su esposo. Aquellos recuerdos solían ser los más dulces, pero ahora solo quedaba tristeza. En la quietud de la noche, Casey de repente sintió ganas de orinar y salió sigilosamente del avión para aliviarse, sin darse cuenta de que ese hombre diabólico ya había aparecido a sus espaldas. Justo cuando estaba a punto de atacar a Casey, Julia apareció de repente. La fuerza del amor de madre estalló en un instante. Ah, sí, bien, vale.
Julia apretó el cuchillo y rugiendo lo apuñaló varias veces. Casey, recuperándose, se apresuró a detener a su madre, que había perdido la razón. Sin embargo, el hombre había sido apuñalado y hecho pedazos. Cuando salió el sol y los tres salieron del avión, se sorprendieron al ver que el cadáver estaba destrozado, como si lo hubiera devorado una bestia salvaje. Julia notó de inmediato que había cosas aún más aterradoras alrededor. Sin atreverse a pensar mucho, siguió el camino con sus hijos, sin notar que 2 crías de cangrejo real salían de la boca del hombre. Bajo el sol abrasador, el cuerpo de Ben estaba al borde del colapso. Ignorando a su madre, se lanzó al agua sucia y empezó a beber. Julia y Casey lo sacaron rápidamente, advirtiendo que el agua estaba llena de bacterias y que beberla probablemente lo enfermaría, pero ya era demasiado tarde. Ben se debilitaba más y solo podía avanzar con la ayuda de las dos. Cuando llegaron a un claro, no tenía fuerzas para mantenerse en pie, así que Julia decidió que descansarían allí. Ella y Casey trajeron paneles de plástico y construyeron un refugio. Le pusieron a Ben una inyección de antibióticos. Los tres se quedaron dormidos poco después, pero justo después de la puesta del sol, Julia se despertó por un ruido extraño. Salió del refugio con curiosidad y se encontró con una escena escalofriante, comprendiendo al instante qué era lo que había estado devorando el cadáver del hombre. Julia se asustó tanto que casi pierde el sentido. Despertó a sus hijos y juntos corrieron desesperadamente, pero esa criatura los perseguía de cerca, sin darles ni un respiro. Por suerte, al cruzar la cima de la colina, Julia vio un carguero volcado y varios trabajadores recogiendo suministros. Al principio quisieron ayudar, pero algo aún más aterrador a lo lejos los asustó tanto que corrieron y se escondieron en un contenedor, ignorando las súplicas de Julia. Los tres no tuvieron más remedio que trepar al contenedor y fue entonces cuando la criatura mostró su verdadera forma, una multitud de cangrejos rey. Algunos cangrejos rey arañaron la pantorrilla de Julia, mientras otros se colaban en el contenedor. Aunque los trabajadores lucharon disparando armas, los cangrejos rey eran abrumadores y fueron devorados. Julia y los otros dos lograron escapar por poco, pero ella cayó inconsciente por la gran pérdida de sangre. Cuando Julia despertó, se dio cuenta de que no había nadie a su lado. Su corazón se llenó de preocupación y bajó del contenedor para buscar a su hijo y a su hija. De repente, notó una escopeta junto a un cadáver y la tomó por precaución. Por suerte, Casey y Ben no se habían ido lejos, buscaban suministros cerca. Al reunirse, Julia atendió la herida, vertió pólvora de una bala sobre ella y la encendió con un encendedor. Soportando el dolor, logró detener la hemorragia. Después, Julia entró con el arma en el contenedor donde el trabajador había muerto trágicamente, mientras Ben recogía el arma y el walkie-talkie del suelo para ajustar la frecuencia, logrando contactar con Nava. Al enterarse de que los tres fueron atacados la noche anterior, Nava les contó que ella también fue atacada por cangrejos reales y explicó que estos viven en grietas en el fondo del mar, por lo que no fueron arrastrados por el agua. Al quedarse sin comida, salen en grupo a cazar. Luego, Nava les dio una noticia aún más aterradora. Según la información más reciente, el tiempo de reflujo del mar se ha adelantado, lo que hizo que Julia entrara en pánico. Y lo peor es que, en su huida desesperada, perdió el mapa sin darse cuenta, así que ahora no tiene idea de por dónde ir. Al escuchar esto, Nava disparó una bengala al cielo sin dudar. Los tres siguieron la señal y por fin divisaron el submarino en el fondo del valle. Pero entre ellos y el submarino se interponía una pared rocosa habitada por una colonia de cangrejos. Para aferrarse a esa esperanza, los tres solo podían avanzar con cuidado entre las rocas. Pero justo cuando estaban a punto de salir, cayó una gran cantidad de escombros desde arriba. Julia, sin dudar, empujó a sus hijos para apartarlos, quedando ella atrapada entre las rocas. Al ver el camino completamente bloqueado, Julia perdió esperanza. Ya no pensaba en escapar, solo deseaba que sus hijos puedan sobrevivir sanos y salvos. Las palabras de su madre, como un cuchillo, atravesaron el corazón de Casey, pero también la ayudaron a calmarse y ver que no era momento de dudar. Así que, tirando de Ben, que no quería irse, huyó con él, decidiendo buscar a Nava y luego regresar juntos para salvar a su madre. Los hermanos treparon por las rocas y corrieron al submarino, solo para ver que Nava estaba gravemente herida y apenas le quedaba vida. Ella sabía que no sobreviviría, así que les dejó la esperanza de vivir. Pero Julia no quería dejar a su madre, así que pidió a Ben quedarse con Nava, mientras ella corría de regreso a la pared rocosa. En ese momento, el grupo de cangrejos rey se acercaba lentamente y Julia solo podía resistir con su escopeta.
ella. Apenas lograba volar a uno, otro ocupaba su lugar, y aunque vació todas las balas, no pudo detener el avance de los cangrejos. Al ver que la horda estaba a punto de abalanzarse sobre ella, Julia perdió toda esperanza y se acurrucó en una grieta, esperando la muerte. De repente, la voz de Casey llegó desde arriba, extendiendo su mano para intentar salvar a su madre. El deseo de sobrevivir hizo que Julia sacara una fuerza asombrosa y con gran esfuerzo trepó por las rocas agarrando la mano de su hija. Ambas escaparon del acantilado y usando todas sus fuerzas corrieron al submarino. Detrás, una marea interminable de cangrejos rey las perseguía. En un abrir y cerrar de ojos, arrastraron el cuerpo sin vida de Nava y luego, como marea, se agolparon bajo el submarino. Julia disparaba mientras cubría a sus hijos para que entraran, y luego ella también se metió rápido. Pero los tres seguían con el corazón en un puño, porque había demasiados cangrejos rey, y ni siquiera el submarino podría resistir mucho tiempo. Justo en ese momento, Ben y Casey vieron que una ola gigantesca se precipitaba desde la distancia, cubriendo todo el horizonte. La escena, tan impactante, dejó a los tres completamente paralizados. Julia recuperó la compostura primero y ordenó a sus hijos volver a sus asientos y abrocharse los cinturones. Entonces el agua golpeó el submarino y los tres sintieron que todo daba vueltas, balanceándose sin control. No saben cuánto tiempo pasó, pero finalmente todo volvió a la calma. El submarino resistió la catástrofe, pero cuando los tres salieron por la escotilla superior, la escena ante sus ojos los sumió en una desesperación mayor. Vieron que toda la ciudad estaba hecha a pedazos, sin rastro alguno de vida. Y esto era solo el comienzo de la extinción. Fin de la película.